Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta capacitación que estamos generando sobre estrategias de comunicación con el objetivo de fortalecer o mejorar sus habilidades comunicativas, las herramientas comunicativas que ustedes tengan a disposición y en las cuales hablaremos qué son las estrategias de comunicaciones, cómo vamos a abordar estrategias de comunicaciones y vamos a dar unos tips y unos pasos de cómo se pueden construir estrategias de comunicaciones exitosas para poder influenciar eh, la toma de decisiones, a los líderes de opinión, a los líderes, a los tomadores de decisiones y en general a los líderes o las entidades que necesitamos o que queremos convencer o influenciar sobre algún tema específico. Digamos que estas capacitaciones se hacen en el contexto de poder aprovechar al máximo esos escenarios de diálogo, de interlocución que existen entre el gobierno nacional o las entidades de carácter nacional, las gobernaciones, las alcaldías y las comunidades o las sociedades civiles, y las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, perdón. Digamos, en ese contexto se hace estas capacitaciones con el objetivo de que ustedes puedan comunicarle a estas personas, a estos tomadores de decisiones, a estos gobiernos o a los representantes de estos gobiernos, cuáles son las principales problemáticas y cuáles son las principales necesidades que ustedes están teniendo en las comunidades. Al finalizar esta primera presentación en la que hablaremos sobre cuáles son las estrategias de comunicaciones, también hablaremos de otro tipo de estrategias que también son de comunicaciones que ustedes pueden utilizar para dar a conocer, posicionar algún tema, influir o generar algún cambio en la sociedad o incluso ganar un poco más de apoyo o ganar un poco más de reconocimiento sobre algunas problemáticas o dar a conocer algunas problemáticas a la comunidad en general. Entonces, bueno, no siendo más como un contexto de por qué estamos haciendo estas capacitaciones que se hacen con el objetivo de brindar herramientas comunicativas, de fortalecer también las herramientas comunicativas ya existentes y de alguna u otra manera dar algunos tips o generar algunos pasos a pasos de cómo podemos generar estrategias de comunicaciones efectivas para que ustedes puedan utilizarlas y dar a conocer o comunicar mejor sus necesidades, sus problemáticas o lo que está pasando al interior de sus comunidades, de sus territorios o de sus regiones. Bueno, primero en esta presentación que hablaremos de las estrategias de comunicación, hablaremos sobre qué es una estrategia de comunicación, para qué creamos una estrategia de comunicación, cómo creamos una estrategia de comunicación, cómo podemos medir el alcance o el impacto de una estrategia de comunicación, también entender cuál es el alcance e impacto que podemos tener con una estrategia de comunicación y al final veremos lo que les comentábamos anteriormente, qué tipos de estrategia de comunicación podemos utilizar. Bueno, para iniciar, respondamos la pregunta, ¿qué es una estrategia de comunicaciones? Una estrategia de comunicación es como tal el conjunto de acciones comunicativas o de acciones en general que vamos a realizar para lograr nuestros objetivos planteados. Digamos, en este caso, como les estábamos comentando, como les estaba comentando en un inicio, es generar una comunicación más efectiva o dar a conocer más efectivamente sus problemáticas, sus necesidades a los tomadores de decisiones, a los líderes de opinión, a los representantes de los gobiernos, ya sea local, departamental o regional o nacional, en los espacios que tenemos para esto y aprovechar al máximo estos espacios que tenemos también. ¿Para qué creamos las estrategias de comunicaciones? Las estrategias de comunicaciones las podemos crear en este contexto para influir en el diseño de las políticas públicas, para ganar apoyos de otras organizaciones de la sociedad civil, para marcar un tema en una agenda o para priorizar problemáticas en una agenda pública o en los temas que se van a abordar en los planes de desarrollo o este tipo de cosas, para comunicar mejor nuestras problemáticas, eso ya lo habíamos hablado en un inicio. También nos ayudan para identificar y filtrar las problemáticas o temas a abordar. Al sentarnos a pensar en cómo vamos a generar una estrategia de comunicación sobre alguna problemática, también nos obliga a cuestionarnos si es así detrás de esa problemática que nosotros
queremos dar a conocer o que nosotros queremos que se solucione o que se empiece a tratar, hay una problemática aún más grande que impida que eso suceda. Por ejemplo, un caso de esos puede ser que en nuestra comunidad falte un centro de salud o que no tengamos alcantarillado o que no los colegios se estén cayendo o no tengan el personal adecuado, que no tengamos como esas garantías de esos derechos básicos de salud, de educación o de acceso a agua y queramos que esas problemáticas se solucionen. Pero, ¿qué problemática puede haber qué problemática más grande puede haber atrás de eso? En este caso, que es muy específico, puede que suceda que los predios donde están funcionando estas entidades o donde está construido toda una comunidad, todo una vereda, todo un pueblo, no estén formalizados. Y si los terrenos no están formalizados, que sería nuestra gran problemática, no vamos los gobiernos o en general no se va a poder abordar estas otras problemáticas porque no se van a poder movilizar recursos y no se van a poder invertir los recursos públicos en mejorar eh, entidades públicas que no pertenecen pues a, a las comunidades, por así decirlo, o que no tienen como ese papel legal que les dice si pertenece a la alcaldía, pertenece al pueblo, pertenece a la gobernación. Entonces, digamos que con ese tipo de cosas nos podemos encontrar y ese tipo de problemáticas más grandes es las que tenemos que tratar de buscar para poder generar estrategias enfocadas a posicionar ese tema para que esa gran problemática se pueda solucionar y de ahí poder partir para solucionar el resto. Entonces, digamos que una estrategia de comunicaciones puede ayudarnos a identificar también eso. Y una estrategia de comunicaciones también nos puede ayudar a pulir nuestro discurso y los mensajes en torno a lo que queremos comunicar. Esto quiere decir que una estrategia de comunicaciones también nos ayuda a pensar cómo podemos emitir esos mensajes de una forma más clara y más contundente a nuestro público objetivo o a nuestro grupo de interés objetivo. Digamos que en este caso pueden ser los tomadores de decisiones, pueden ser los gobiernos locales o regionales o puede ser el gobierno nacional. Digamos, también esta es una estrategia de comunicación nos ayuda como a pensar un poco en cómo podemos transmitir eso de una forma más sencilla y más clara para ellos. Bueno, ya teniendo en cuenta para qué la creamos y qué es, pasamos a preguntarnos cómo la creamos, cuáles son los pasos a tener en cuenta al momento de crear o generar una estrategia de comunicaciones. Lo primero es hacer una investigación y ver cuál es nuestra problemática, ver cuál es el tema que queremos posicionar o cuál es el tema que queremos abordar. Una vez nos preguntemos y logremos identificar cuál es ese tema, que esa investigación la podemos hacer dialogando con nuestros vecinos, dialogando con la comunidad, dialogando incluso con nuestros amigos que viven en esa comunidad, que nos dicen, no, el principal problema que hemos tenido es tal, 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 tal. Y al dialogar con la gente, al dialogar con las comunidades, al entrar en contacto con ellos, podemos darnos cuenta cuáles son esos temas recurrentes que queremos y que necesitamos abordar para poder darle como una solución a esas problemáticas que están afectando tanto a nuestras comunidades. Después de eso es preguntarnos a la audiencia. Una vez descubramos cuál es esa gran problemática o cuál es ese gran tema que queremos abordar, preguntarnos a quién le vamos a hablar, quién nos puede ayudar a solucionar esa problemática o quién puede estar interesado en escuchar este tema o en apoyar este tema. Una vez definamos quién puede ser nuestro grupo al que le vamos a hablar, tenemos que empezarnos a preguntar, bueno, ya sabemos a quién le voy a hablar, ya sé sobre qué voy a hablar, ahora quiero saber cómo lo voy a decir, o sea, qué mensaje voy a poder generar en torno a eso de lo que quiero hablar. Entonces, ahí es, ¿y qué mensaje es más fácil que se le quede en la mente a nuestro receptor o a la persona que le estamos contando, a la persona que le estamos contando eso y que queremos que nos ayude o que nos apoye? O sea, que queremos que ayude a solucionarlo o que nos dé su apoyo para que esta problemática se dé a conocer, por así decirlo. Una vez sepamos cuál es el mensaje, nos dirigimos a las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones comunicativas pueden ser ir al parque, a hablar con la comunidad, ir a pararme en la plaza a dar un discurso,
o puede ser eh, hacer un conversatorio en el salón comunal, o puede ser ir a hablar con la Junta de Acción Local, o puede ser salir con una pancarta y dejarla en la mitad de la calle o ponerla en los semáforos, o puede ser hablar con algún periodista o hablar con algún medio sobre alguna de las temáticas para darle a conocer ese tema, para darle a conocer esa problemática, o puede ser mandar un mensaje de WhatsApp explicando qué es lo que está pasando, contando qué es lo que está sucediendo, grabar un video y también mandarlo por WhatsApp o subirlo a alguna de las redes sociales. Estas acciones comunicativas pueden ser todo lo que nosotros ya hagamos como tal, que sea concreto para dar a conocer ese tema, esa problemática o eso que queremos que se aborde o que queremos dar a conocer. Después de tener clara cuáles van a ser nuestras acciones, hablamos de en qué lugares o espacios vamos a poder transmitir esos mensajes. Como les mencionaba anteriormente, estos lugares o espacios pueden ser físicos o pueden ser digitales. Pueden ser redes sociales o pueden ser parques o pueden ser em, juntas de acción local o pueden ser las calles o pueden ser medios de comunicación o pueden ser salones comunitarios, o sea, cualquier espacio o lugar donde vayamos a dar a conocer nuestro mensaje. Una vez tengamos claro eso, nuestras acciones, la investigación, la audiencia, o sea, a quién le vamos a hablar, cuál es el mensaje que vamos a transmitir, cuáles son las acciones que vamos a hacer y dónde las vamos a hacer, nos podemos preguntar cómo vamos a medir el impacto que vamos a tener. ¿Y por qué es importante medir este impacto? Porque midiendo este impacto podemos saber y conocer exactamente qué tan exitoso fue nuestra estrategia de comunicaciones, en qué podemos mejorar o si hay algún mensaje que pegó más que otro y cómo podemos hacer los otros mensajes similares o si nos quedamos con ese mensaje que pegó más para darle más difusión. Y hacer también esa autoevaluación sobre esa medición que tenemos del impacto o la influencia que ha logrado nuestra estrategia de comunicación. ¿Cuáles son los impactos y cuáles son, perdón, los alcances y o impactos que podemos tener? Eso depende de la estrategia de comunicación que vayamos a implementar y el tema que vayamos a tratar, ¿no? Y también el objetivo que tengamos. Puede que el alcance de impacto sea crear diálogos con grupos de interés para generar relaciones de cooperación con grupos de interés o para generar alguna relación de alianza con algún medio, con alguna comunidad, con alguna organización de la sociedad civil, incluso con alguna entidad o con algún gobierno. Otra de las formas que podemos alcanzar, que podemos tener alcance o impacto es, es generando espacios de interlocución. Ve que con nuestra estrategia de comunicaciones generemos espacios de interlocución con la comunidad, con los tomadores de decisiones, con líderes de opinión, con otras organizaciones de la sociedad civil, incluso con empresas privadas. Otra de las formas en las que nos damos cuenta es a través de las métricas y los datos. Digamos que estas métricas y los datos están más enfocadas a estrategias comunicacionales que se hacen a través de medios digitales. ¿Por qué a través de medios digitales? Porque los medios digitales como las redes sociales, las páginas web, otras plataformas nos dan datos, nos permiten ver datos de cuánta gente ha interactuado con nuestro contenido, cuánta gente ha hablado sobre el tema que nosotros estamos dando a conocer, cuánta gente ha compartido algunos de nuestras publicaciones, cuánta gente ha interactuado con nuestras publicaciones y cómo se ha recibido esas opiniones también que podemos dar en el mundo digital. Otra forma de tener un alcance, un impacto, puede ser la influencia en la agenda política o en la agenda pública, especialmente en contextos de elecciones, en las que podemos llegar a influir los programas de gobierno y en el caso de de las agendas públicas, en las que podemos llegar a influir los planes de desarrollo, como pasó, por ejemplo, con los diálogos vinculantes que hizo el gobierno el año pasado. Ahí cómo logramos influir o qué temáticas logramos nosotros incluir en esos planes de desarrollo o en ese plan de desarrollo que el gobierno presentó la semana pasada.
digamos, esos escenarios también de diálogo no son exclusivos del gobierno nacional, sino también tenemos audiencias públicas por parte de las asambleas, por parte de los consejos, por parte del Congreso. También tenemos esos escenarios de diálogo con gobernaciones y con alcaldías locales, en donde podemos generar estrategias de comunicación para poder influir en esa agenda pública y en los temas que se van a tratar o que los gobiernos o las administraciones podrían priorizar. Eh, Otro de esos alcances es que podemos ver, o algo el impacto, es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque una vez demos a conocer nuestra estrategia, o sea, pues si tratemos de posicionar un tema y lo demos a conocer, el tiempo en el que ese tema se posicione, o el tiempo en el que se empiece a hablar sobre él, o el tiempo en el que se empiece a atender la problemática, nos da una clara indicación de qué tan bueno fue el impacto o qué tan alto fue el alcance que tuvimos con nuestra estrategia de comunicación. Ya para finalizar, pasamos a los tipos de estrategias de comunicaciones que podemos utilizar. Aquí entonces hablaríamos ya de estrategias de comunicación digitales, de estrategias de relaciones públicas y de estrategias de campañas. Estos los digo, los nombro únicamente porque en las otras tres presentaciones que vamos a hacer vamos a ahondar un poco más en cada una de ellas, vamos a ver por cómo se diferencian, qué elementos son claves en cada una de ellas, cómo podemos utilizar o qué herramientas podemos utilizar en cada una de ellas, qué diferencia hay entre los canales de comunicaciones y cuáles son más visibles, cuáles son menos visibles y cuáles pueden ser más efectivas o cuáles pueden ser un poco eh, menos efectivas, por así decirlo. Digamos, esta sería como la introducción a lo que sería una capacitación sobre estrategias de comunicaciones y el por qué estamos haciendo estas capacitaciones que esperamos les sean muy útiles y con las cuales ustedes puedan fortalecer o mejorar sus habilidades comunicativas desde las comunidades y desde las regiones. Muchas gracias.